En los últimos años los aceites vegetales están ganando muy mala fama. Esto es debido a numerosos divulgadores e influencers que se han empeñado en atribuir algunos efectos negativos, como por ejemplo el proceso inflamatorio, a este tipo de aceites. Cuando hablamos de aceites vegetales tenemos que entender que abarca a una gran multitud de tipos de aceites o de subtipos, como por ejemplo el aceite de girasol, aceite de lino, aceite de cánola, etcétera, etcétera. De hecho, el famoso aceite de oliva virgen extra también es un aceite vegetal y todos tenemos claro que no tiene efectos proinflamatorios. ¿A qué se debe que se le hayan atribuido efectos proinflamatorios a los aceites vegetales en general? Bueno, pues se debe a esta palabra que veis aquí, que es nutricionismo. ¿Qué es el nutricionismo? El nutricionismo es cuando nos centramos en algunos ingredientes o componentes de un alimento y el efecto que tienen en nuestro organismo si lo consumimos de manera aislada en relación a el efecto que tiene si consumimos el alimento íntegro en sí mismo, aunque contenga una pequeña proporción de esto. Os voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendáis. Si nosotros analizamos qué tipo de ácidos grasos contiene el aceite de oliva virgen extra, que como todos sabemos es prácticamente el mejor aceite del mundo y que obviamente no tiene efectos proinflamatorios, vemos que hasta un 13 o 14% de su composición está formado por grasa de palma, la cual ácidos grasos palmíticos sí que tienen un efecto proinflamatorio. Si nosotros cogemos estudios donde se analizan los efectos de los ácidos grasos palmíticos en nuestro organismo, vamos a ver que siempre tiene consecuencias negativas, que son proinflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el aceite de oliva, que tiene un 14% de este tipo de grasa, no genera efectos proinflamatorios. ¿Por qué? Pues porque en su matriz nutricional está compuesta de otro tipo de ácidos grasos en mayor proporción que tienen efectos antiinflamatorios y en sinergia todo este alimento resulta que es antiinflamatorio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los lácteos. Ya grabé este vídeo en el que explico que si tú coges estudios, por ejemplo, aislando de la leche la betacaseína A1, que es un componente que puede ser proinflamatorio dentro de la leche, pues sí que vamos a observar que si tú das betacaseína A1 a células o a sujetos sí que puede haber un efecto proinflamatorio. Pero cuando tú das lácteos, sobre todo lácteos fermentados, se produce un efecto neutro o incluso ligeramente antiinflamatorio. ¿Por qué? Pues porque los lácteos, aparte de tener betacaseína A1, por ejemplo, tienen proteína de suero o tienen lactoferrina que han mostrado ser antiinflamatorios. Por lo tanto, volviendo a los aceites vegetales, lo que se ha extraído y lo que muchos divulgadores erróneamente comentan es que estos aceites son proinflamatorios porque son ricos en ácidos grasos omega 6. Aunque es cierto que los ácidos grasos omega 6 tienen que estar balanceados con los ácidos grasos omega 3 para coordinar y regular la inflamación, esta relación es mucho más compleja de lo que la gente piensa y que lo simplifica simplemente a que omega 6 son proinflamatorios y omega 3 son antiinflamatorios. Realmente esto no es exactamente así. De hecho, te recomiendo mi cápsula formativa de inflamación donde te explico esto con mucho más detalle. Sin entrar en grandes explicaciones, porque al final no me puedo alargar mucho en este vídeo, lo que tenemos que hacer es observar qué nos dice la ciencia en cuanto a los resultados de ingerir este tipo de aceites y no componentes aislados en nuestra salud. Por ejemplo, en este metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados, sugirió que aumentar la ingesta de ácido linoleico, que es la principal fuente de omega 6 que se encuentra en nuestra dieta, no tiene ningún efecto significativo en las concentraciones sanguíneas de marcadores inflamatorios. También en este otro estudio se vio cómo, comparando la ingesta de grasa saturada versus grasa poliinsaturada omega 6, hubo una disminución en las concentraciones de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, TNF-alfa, etc. Es decir, que sustituir grasa saturada de la dieta por ácidos grasos omega 6, alimentos ricos en grasa omega 6, disminuyó la inflamación. En este ensayo controlado aleatorizado también se concluye que en comparación con la ingesta de ácidos grasos saturados, los omega 6 reducen la grasa hepática y mejoran modestamente el estado metabólico aunque no haya pérdida de peso. La ingesta elevada de omega 6 no causa signos de inflamación ni de estrés oxidativo. Y en este otro estudio, el ácido linoleico circulante elevado se asoció inversamente con la mortalidad total y por enfermedad coronaria, aunque en otro omega 6 no se vio ninguna relación ni positiva ni negativa. Y en este último estudio lo que vemos es que una alta ingesta de ácidos grasos poliinsaturados se asocian con una disminución de la inflamación crónica sistémica. Y por último, en este metaanálisis vemos que los aceites de semilla o
aceite de girasol, no son proinflamatorios per se si estos aceites son de calidad, es decir, si son aceites vírgenes. El problema no es tanto que sean aceites vegetales o no, sino qué tipo de aceite vegetal consumo. Es decir, si este aceite es refinado o si este aceite es virgen extra. ¿Por qué? Porque los aceites refinados, incluso el propio aceite de oliva refinado, pasa por procesos o son sometidos a procesos de altas temperaturas que pueden alterar su estructura y sí que pueden perder capacidades antiinflamatorias y ganar un poco de propiedades proinflamatorias. Por lo tanto, una vez más, como digo, no se trata tanto de que sea un aceite vegetal o no, sino de qué tipo de aceite consumo. Como vemos a la izquierda, los aceites refinados pues usan más calor y productos químicos como el hexano para extraer el aceite de las semillas o los frutos y pasan por procesos de desgomado, blanqueo y refinación. Sin embargo, los aceites vírgenes, bien sean de oliva o bien sean de girasol o de otros vegetales, tienen un método de extracción mecánico, lo que se conoce como prensado en frío, que conserva todos los compuestos bioactivos que generan ese efecto beneficioso y antiinflamatorio. Y además no tienen desodorización ni blanqueo. Por lo tanto, una vez más, os muestro que los aceites vegetales realmente no tienen por qué ser proinflamatorios y solamente aquellos aceites de mala calidad son aquellos que sí pueden generar efectos proinflamatorios, también cuando son sometidos a altas temperaturas, como por ejemplo en frituras comerciales. Así que piérdele un poco de miedo a esos aceites vegetales y si tienes que elegir un aceite, en mi opinión, no solo en mi opinión, sino lo que nos dice la evidencia científica, siempre que puedas permitírtelo, usa el aceite de oliva virgen extra, que es el aceite estrella o el aceite por excelencia que tenemos en el mundo. Y en mi opinión, y en base a lo que nos dice la evidencia científica, siempre que puedas permitírtelo, elige aceite de oliva virgen extra, ya que ha mostrado ser el mejor aceite del mundo. Y aunque mucha gente ahora se ha pasado al aceite de coco, yo dejo aquí este vídeo en el que hablo sobre él para que te informes y decidas.